Solo pedí para la familia. La madre de mi esposa sonrió cuando mi tía me preguntó por qué no había pedido bistec ni postre. ¿Soy de la familia o no? Le pregunté a mi esposa. No hagas esto aquí. Murmuró, sin dejar de masticar. Pero la mesa se quedó en silencio cuando dije lo que nadie esperaba. Así es la cuestión con las historias de amor. Todas empiezan igual, ¿verdad? Chico conoce a chica, saltan chispas, felices para siempre, aparecen los créditos finales. Bueno, déjenme contarles mi historia de amor, porque tiene todo el romance de una auditoría fiscal y el doble de papeleo para demostrar que salió mal. Me llamo Marcus Ale, y si esperan un héroe de novela romántica con labia y cervezas, se van a decepcionar más rápido que un niño abriendo calcetines en Navidad. Solo soy un tipo normal que creía haber ganado la lotería en el amor. Alerta de spoiler, la casa siempre gana, y ni siquiera estaba jugando con fichas de verdad. Llevo 7 años casado con Clara, aunque casados quizás sea una palabra demasiado generosa para lo que tenemos. Es más bien como un contrato de alquiler a largo plazo en el que, de alguna manera, soy a la vez el inquilino y el encargado del mantenimiento, y el casero no para de subirme el alquiler mientras me dice que debería estar agradecido por el privilegio. Nos conocimos por un amigo en común en un evento de voluntariado en la biblioteca, porque, al parecer, soy de los que creen que ayudar a organizar las ventas de libros usados es un plan genial para un sábado por la noche. Sí, ya sé lo que estás pensando. Un auténtico loco. Este tal Marcus. Chicas, conténganse. Pero Clara también estaba allí, revisando novelas románticas con la misma concentración que la mayoría reserva para desactivar bombas, y verla debatir si Nicholas Sparks pertenecía a la sección de literatura o a la de crímenes contra la humanidad me hizo pensar que valía la pena hablar con ella. En aquel entonces, incluso se reía de mis chistes sobre el nerviosismo. Y déjame decirte, mis chistes sobre el nerviosismo son tan graciosos como una endodoncia hecha por un chico con Parkinson, así que el hecho de que se estuviera partiendo de risa me hizo pensar que me había ganado la lotería. De hecho, me habría conformado con un boleto de raspadito que me diera $5, pero esto fue como ganarme el premio gordo del Powerball. Tenía esa risa que te hacía sentir como si fueras el más gracioso de la sala, incluso cuando definitivamente no lo eras. Sobre todo cuando definitivamente no lo eras. Trabajaba como analista de TI, estable, confiable, el equivalente humano de un papel tapiz beige. No era precisamente el tipo de trabajo que te hace bajar las bragas en los cócteles, pero pagaba las cuentas y venía con un buen seguro médico. Clara estaba en el posgrado, cursando su maestría en algo que sonaba impresionante cuando lo decía rápido. Durante un tiempo, nos sentimos como un equipo. Como una de esas parejas que salen en anuncios de detergentes para ropa o seguros de vida. Ya sabes, esas en las que doblan sábanas ajustables y se ríen como si fuera lo más divertido que pueden pasar dos personas con mantas de algodón. Pasábamos los fines de semana yendo a mercados agrícolas, discutiendo sobre si los tomates orgánicos merecían los $3 extra. No lo merecían, pero Clara tenía opiniones firmes sobre los pesticidas y se daba maratones de documentales sobre crímenes reales mientras comíamos comida china para llevar directamente de los envases como dos salvajes. Se acurrucaba a mi lado en mi sofá de Ikea, un desastre, que había montado mal 2 veces, y yo pensaba, sí, esto es todo. De esto hablaban todas esas comedias románticas. Pero lo que pasa con los cuentos de hadas es que no mencionan la parte donde conoces a la familia. Y, caramba, la familia de Clara era algo completamente distinto. La primera invitación a cenar llegó unos 3 meses después de empezar nuestra relación. Clara estaba nerviosa, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, pero yo estaba demasiado ocupado pensando si debía llevar vino, flores o una copia certificada de mi informe crediticio como para prestarle atención. Sé tú misma, repetía una y otra vez, un consejo tan bueno como relájate, y probablemente no sea nada comparado con su completa inutilidad. Desde el momento en que entré en esa casa, y vaya casa. De esas donde temes tocar cualquier cosa porque probablemente cueste más que tu coche, me di cuenta de que me habían reclutado para un campo de batalla al que no me había apuntado. Esto no era una cena con mis futuros suegros. Era una inspección del alto mando enemigo, y fui tan bienvenido como un pedo en un ascensor. Vivian, la madre de Clara, me examinó como si fuera una mancha en su impecable alfombra blanca, cuyo coste estaba calculando. No cualquier mancha, claro. El tipo de mancha que se fija de verdad,
que se ríe de tus productos de limpieza sofisticados y le dice a tu propiedad que se vaya al diablo. Tenía una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, como si estuviera practicando para un vídeo de rehenes. Thomas, el padre, me estrechó la mano con la clase de compasión que suele reservarse para pacientes terminales de cáncer o para quienes todavía creen que los Caps podrían ganarlo todo este año. Su agarre era firme, pero algo en sus ojos indicaba que ya estaba escribiendo mi panegírico. Aquí yace Marcus. Creemos que tenía buenas intenciones. Y luego estaba Lauren, la hermana de Clara, que jamás había trabajado y lo llevaba como una insignia de honor. Tenía esa forma de mirarte como si fueras algo que ella hubiera pisado, solo que era demasiado refinada para pisar nada, porque nunca había caminado por un lugar que no estuviera alfombrado o pavimentado con buenas intenciones y el dinero de papá. Así que Marcus, dijo Thomas, acomodándose en su silla como un juez a punto de dictar cadena perpetua. Clara nos dice que no terminaste el posgrado. La forma en que dijo, no, fue como una bala en un arma que ya me apuntaba a la frente. No era una pregunta. Era la constatación de un hecho, un diagnóstico, un certificado de defunción para cualquier respeto que pudiera haber esperado ganarme en esa casa. Ahora bien, aquí es donde un hombre más inteligente podría haber desviado el tema, haber bromeado sobre estar demasiado ocupado ganando dinero como para endeudarse, o haber inventado alguna historia sobre cómo la experiencia del mundo real supera la teoría del aula. Pero yo seguía operando bajo la ilusión de que la honestidad era una virtud en esta familia. Así que simplemente dije, no, señor, y me metí directamente al mundo laboral después de la licenciatura. El silencio que siguió fue de esos que se oyen justo antes de que llegue un tornado, cuando todos los pájaros dejan de cantar y el aire se vuelve tan denso que se puede masticar. Clara sonrió nerviosa, con esa sonrisa tensa y falsa que se usa al ver un accidente de coche a cámara lenta. Pero no dijo nada, absolutamente nada. Simplemente se quedó allí sentada como un ciervo deslumbrado, solo que el ciervo, al parecer, había olvidado hablar inglés. Ese fue el principio. De acuerdo. El principio del fin, aunque fui demasiado tonto para verlo en ese momento. Pensé que solo eran nervios del primer encuentro, que una vez que me conocieran, una vez que vieran cuánto me importaba su preciosa hija, todo se arreglaría. Supuse que cambiarían de opinión cuando se dieran cuenta de que no era un vago que buscaba aprovecharse de la fortuna familiar. ¡Qué equivocado estaba! Equivocado como se equivoca la gente cuando cree que puede acariciar a un mapache rabioso o que el sushi de la gasolinera probablemente esté bien. El tipo de mal que deja huella. Pero sentado allí en la mesa, viendo a la familia de Clara evaluarme como si fuera un animal vivo en una subasta, seguía pensando que esto era recuperable. Seguía pensando que el amor lo vencería todo, que Clara me apoyaría cuando llegara la hora de la verdad, que las familias acaban acogiendo con cariño a las personas que sus hijos traen a casa. No tenía ni idea de que me adentraba en 7 años sintiéndome como un extraño en mi propio matrimonio, 7 años siendo tratado como un criado en las reuniones familiares, 7 años viendo a la mujer que amaba priorizar la aprobación de su familia sobre la dignidad de su esposo, cada vez que importaba. Pero bueno, eso es adelantarme. En ese preciso instante, aún era lo suficientemente optimista como para pensar que la pregunta de Thomas sobre mi educación era solo un comportamiento paternal preocupado, no el primer paso en una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. El resto de la cena transcurrió entre comentarios pasivo-agresivos sobre opciones profesionales prácticas y la importancia de la educación superior en la economía actual. Clara no dejaba de lanzarme miradas de disculpa desde el otro lado de la mesa, pero bien podría haber estado enviando señales de humo, considerando todo lo bueno que fue. Cuando su madre me preguntó cómo era mi plan a 5 años, cometí el error de decir que estaba contento con mi trabajo actual y que solo quería construir una vida con Clara. Se habría pensado que había anunciado planes de sacrificar cachorros a Satanás por cómo bajó la temperatura en esa habitación. Vivian se aferró a sus perlas, las de verdad, no las metafóricas, y Thomas empezó a hablar de ambición y de mantener a una familia, como si yo fuera una especie de obra de caridad. Esa noche, conduciendo a casa, Clara guardó silencio. No es un silencio apacible, ni un silencio cómodo. El tipo de silencio que significa que la mente de alguien está trabajando a destajo intentando descubrir cómo convertir un desastre en algo que suene menos al equivalente sentimental del Hindenburg. Ya cambiarán de opinión, dijo finalmente, mirando por la ventanilla del copiloto como si el paisaje suburbano albergara los secretos del universo.
Solo necesitan tiempo para conocerte. Y como la ingenua idiota que era, le creí. De hecho, pensé que con suficiente tiempo, suficientes cenas familiares, suficientes oportunidades para demostrar mi valía, podría conquistarlos. Pensé que el amor significaba algo para esta gente, que la felicidad de Clara, con el tiempo, importaría más que cualquier lista arbitraria que tuvieran para ser yerno. 7 años después, puedo contarles exactamente lo que ese optimismo me trajo. Un asiento en primera fila para mi propia difamación a cámara lenta y una esposa que aprendió a amar el dinero de su familia más que la dignidad de su esposo. Pero esa primera noche, conduciendo a casa con la mano de Clara en la mía y su promesa de que todo mejoraría resonando en mis oídos, todavía creía en nosotros. Todavía creía que éramos un equipo, que éramos nosotros contra el mundo, que el amor bastaría para superar cualquier disfunción que su familia estuviera acumulando. Vaya, me esperaba un duro despertar. ¿Sabes que dicen que la definición de locura es repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes? Pues abróchate el cinturón, cariño, porque estaba a punto de obtener un doctorado en locura con una especialización en autoengaño. Al principio, Clara me defendió. Ya sé, un giro inesperado, ¿verdad? La mujer con la que me casé a veces recordaba que se suponía que debía estar en mi equipo. Esos primeros días después de aquella desastrosa primera cena, se acurrucaba a mi lado en el sofá y me susurraba palabras dulces y tranquilizadoras como, no les hagas caso. Son muy tercos y no te conocen como yo. Era como tener mi propio equipo de relaciones públicas, solo que en lugar de gestionar un escándalo con famosos, intentaba maquillar que su familia me consideraba tan bienvenido como una hemorroide en una carrera ciclista. Por un instante, me lo creí. Clara ponía los ojos en blanco cuando su madre hacía comentarios sarcásticos sobre mi mentalidad obrera. Al parecer, trabajar en informática te sitúa un peldaño por encima de un minero de carbón en su retorcida jerarquía social. Me apretaba la mano por debajo de la mesa cuando Thomas empezaba a dar sus sermones sobre carreras profesionales. Y cómo llegar a ser alguien importante. Como si arreglar problemas informáticos no fuera un trabajo de verdad, pero de alguna manera nacer rico era una carrera legítima. Pero aquí está el problema con los abogados defensores, incluso los buenos se cansan de representar casos sin solución. Y hermano, ¿fui alguna vez un caso perdido ante el prestigioso Tribunal de Familia de Pemberton? Las defensas empezaron a resquebrajarse alrededor del sexto mes. Al principio, pequeñas cosas. Clara dejó de poner los ojos en blanco ante los comentarios de su madre y empezó a parecer incómoda, como si estuviera viendo a alguien patear a un cachorro pero no tuviera la energía para decir basta. Los apretones de manos se hicieron menos frecuentes, reemplazados por torpes palmaditas en el hombro que parecían más premios de consolación que gestos de solidaridad. Para el segundo año, las defensas habían desaparecido por completo. Al parecer, Clara había decidido que luchar por la dignidad de su esposo era demasiado agotador, como intentar discutir con la marea o convencer a un gato de que te traiga el periódico. En cambio, desarrolló un increíble talento para la audición selectiva cada vez que su familia decidía usarme como su saco de boxeo personal. Vivian aparecía en nuestro apartamento. Nuestro apartamento, claro está, el que yo pagaba con mi aparentemente insignificante sueldo de informática, trayendo regalos como una hada madrina retorcida. Excepto que estos regalos nunca fueron para las dos. Ay, no, eso habría implicado que yo era parte de la familia. En cambio, llegaba como una exhalación con pasteles, solo para Clara, o una botella de vino, para que la disfrutaras, cariño, mientras me miraba como si fuera la criada que se había olvidado de limpiar los zócalos. Mamá trajo macarons de ese restaurante francés del centro, decía Clara, abriendo ya la cajita elegante como si fuera Navidad. Mientras tanto, yo estoy ahí parada en mi cocina sintiéndome como el niño al que no invitaron a la fiesta de cumpleaños, pero que de alguna manera acabó allí, probablemente porque su mamá lo obligó a conducir. Y Thomas era un auténtico desastre. Este tipo opinaba sobre todo lo que hacía, desde mi elección de carrera hasta mi elección de cereales para el desayuno. Aparecía en las cenas de los domingos y enseguida empezaba a hablar de sus últimas estrategias de inversión, usando términos como diversificación de cartera y volatilidad del mercado, mientras me lanzaba miradas que decían claramente, apuesto a que este imbécil guarda su dinero en una cuenta de ahorros con un interés del 0,05%. Era capaz de convertir una conversación sobre el tiempo en un sermón sobre mi fracaso en la vida. Sabes, Marcus, decía,
cortando lo que Clara había cocinado mientras yo lavaba los platos como una buena criada. Un hombre de tu edad debería estar pensando en invertir en propiedades. Alquilar es tirar el dinero. Esto viene de un hombre que heredó su primera casa de su padre y la segunda del abuelo paterno. Pero claro, hablemos de sabiduría financiera. Lauren, la hermana, era única. Esta mujer había convertido el no trabajar en un arte. Aparecía en las reuniones familiares con ropa que costaba más que mi sueldo mensual, hablando de su último pasatiempo como si fuera un proyecto de investigación ganador del premio Nobel. Me estoy metiendo de lleno en la cerámica, anunciaba, como si hubiera descubierto el fuego o inventado la rueda, cuando en realidad quería decir que papá me paga para jugar con arcilla 3 veces por semana mientras decido que quiero ser de mayor, a los 29 años. Pero aquí es donde la cosa se puso realmente divertida. Y con divertida, me refiero a que fue tan agradable como una colonoscopía realizada por alguien con problemas de control de la ira. Lauren tenía la encantadora costumbre de burlarse de mi aburrido trabajo cada vez que la conversación se acababa. Así que Marcus, decía con esa sonrisa especial que la gente usa cuando está a punto de decir algo que te va a herir profundamente, ¿todavía te ganas la vida apagando y encendiendo computadoras? Podría haber explicado que el análisis de ti implica mucho más que ser un mono de soporte técnico, que en realidad era bastante bueno en lo que hacía, que mantener la infraestructura digital de toda la empresa funcionando a la perfección era fundamental en el siglo XXI. Pero ¿para qué malgastar mi tiempo? Ya me habían convencido de que era un fracasado, y nada de lo que dijera iba a hacerles cambiar de opinión. Era como un acusado en un juicio donde el jurado ya había tomado una decisión antes de que yo siquiera entrara en la sala. Las fiestas eran cuando las cosas se ponían realmente interesantes, y por interesantes, me refiero a terriblemente desgarradoras. Cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada martes cualquiera, cuando Vivian decidía que la familia necesitaba reunirse para celebrar su último nombramiento en la junta directiva de una organización benéfica, se esperaba que yo apareciera y desempeñara mi papel de mula de carga. Pasaba horas levantando, cocinando, sirviendo y limpiando mientras los parientes consanguíneos se sentaban a conversar sobre sus vidas y problemas importantes. Me convertí en el hombre invisible, el que mágicamente hacía aparecer la comida y desaparecer los platos sucios mientras los verdaderos familiares se concentraban en la seriedad de existir cerca el uno del otro. ¿Y los regalos? Los regalos eran algo fuera de lo común. La mañana de Navidad en casa de los Pemberton era como asistir a una clase magistral de guerra pasivo-agresiva. Clara abría joyas, bolsos caros, vales de regalo para spas que cobraban más por un facial que yo en una semana. Lauren recibía ropa de diseñador, aparatos electrónicos, a veces incluso dinero en efectivo en sobres tan gruesos que ahogaban a un caballo. ¿Y yo? Me quedé con las sobras, las ofertas de liquidación, los regalos que gritaban, nos acordamos de tu existencia, unos 15 minutos antes de tener que envolver algo. Velas baratas que olían a crayones derretidos y sueños rotos. Calcetines, siempre calcetines, como si mis pies fueran una especie de donación. Llaveros de coches que no tenía, con logos de equipos deportivos que no seguía. Un año, lo juro por Dios, Vivian me regaló una tarjeta de regalo para Radio Shack. Radio Shack, la tienda que llevaba muerta más tiempo que mis esperanzas de que esta familia me aceptara. Cuando le comenté que Radio Shack llevaba años en el mercado, me sonrió con esa sonrisa tan especial y dijo, bueno, seguro que se te ocurre algo. Como si mi capacidad para resucitar tiendas de electrónica desaparecidas fuera solo uno de mis muchos defectos, como persona. Pero lo peor es que mi esposa no se dio cuenta. O quizás sí se dio cuenta y simplemente no le importó. Sinceramente, no sé qué opción me hace sentir peor conmigo misma. Clara abría sus regalos caros y hablaba con entusiasmo de lo considerados que eran todos. Qué afortunada se sentía de tener una familia tan generosa. Mientras yo estaba allí sentada, con mi tercer par de calcetines, preguntándome si así era como se sentía tocar fondo o si aún faltaban algunos niveles. Empecé a sentirme como una inquilina en su mundo, no como familia. Como si alquilara un espacio en la vida de Clara con una opción de compra que nadie pretendía honrar. Cada reunión familiar se sentía como una prueba destinada a fracasar. Cada conversación se sentía como una entrevista de trabajo para un puesto que ya había sido cubierto por alguien más cualificado, es decir, cualquiera que no fuera yo. Lo peor ni siquiera eran las obviedades, los insultos directos ni las exclusiones deliberadas.
Eran los detalles, la muerte por 1000 cortes de papel que nadie más parecía notar. La forma en que las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una habitación, no porque hablaran de mí, sino porque habían olvidado que debía estar incluida desde el principio. La forma en que las fotos familiares, por alguna razón, nunca me incluían, ni siquiera cuando estaba ahí mismo sosteniendo el temporizador de la cámara como un fantasma fotográfico. Veía a Clara riéndose con su familia, riéndose de verdad. Esa alegría genuina que rara vez veía cuando ya éramos solos. Y me preguntaba cuándo exactamente me convertí en el observador externo de mi propio matrimonio. Cuando pasé de ser el compañero de Clara a ser su acompañante en los eventos de su familia. Cuando se convirtió hasta que la muerte nos separe en hasta que tu familia te deje claro que no perteneces aquí. Pero seguí apareciendo, seguí sonriendo, seguí fingiendo que todo estaba bien porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Aguantas a su familia loca, te muerdes la lengua cuando te tratan mal. Te gusta la basura, te convences de que es temporal, de que las cosas mejorarán, de que con el tiempo verán lo que tu esposa ve en ti. Alerta de spoiler, nunca lo hicieron. ¿Conoces ese momento en el que estás viendo una película de terror y el personaje tonto decide investigar solo el ruido extraño en el sótano, y tú estás ahí sentado gritándole a la pantalla como si dijeras, no bajes ahí, imbécil? Bueno, resulta que yo era ese personaje tonto, solo que en lugar de un sótano lleno de maníacos con motosierras, me dirigía a unas vacaciones familiares que estaban a punto de enseñarme exactamente dónde me encontraba en el tótem de la familia Pemberton. Alerta de spoiler, algo por debajo del perro de la familia y un poco por encima de los muebles de jardín. Era verano, con ese calor sofocante de julio que te hace preguntarte por qué la gente decide vivir en un lugar sin aire acondicionado permanente, cuando Thomas anunció que la familia planeaba un viaje a su cabaña del lago. Y cuando digo su cabaña del lago, me refiero a ese tipo de lugar que probablemente tenía su propio código postal y un equipo de personas cuyo único trabajo era asegurarse de que los ricos no tuvieran que mover un dedo para disfrutar de su obligatorio tiempo de relax. Deberíamos escaparnos todos juntos, declaró Vivian durante una de nuestras cenas familiares cada vez más dolorosas, el tipo de proclamación que parecía una sugerencia pero en realidad era un decreto real. Solo la familia, un tiempo de calidad en la casa del lago. Su forma de decir, familia, tenía un énfasis especial, como si estuviera probando la palabra para ver si le sentaba bien, lo cual al parecer no fue así, porque inmediatamente después me lanzó una mirada que podría haber congelado el infierno. Pero bueno, me dijeron que hiciera las maletas. De hecho, me dijeron que hiciera las maletas, que despejara mi agenda, que me preparara para una escapada familiar. Clara estaba rebosante de emoción, hablando de lo genial que sería, de cómo nunca habíamos pasado tiempo de verdad con su familia, de cómo esto era justo lo que necesitábamos para conectar de verdad. Lo hizo parecer una especie de retiro de parejas donde todos nos tomaríamos de la mano alrededor de una fogata y compartiríamos nuestros sentimientos mientras hacíamos esmores y cantábamos Kumbaya. Debería haberlo pensado mejor. O sea, a estas alturas ya llevaba suficiente tiempo casado con este circo como para reconocer las señales de alerta, pero Ope es una cabezota que se niega a morir ni siquiera cuando la golpeas con un palo. Así que empaqué mis maletas como la ingenua crédula que era, metí algo de ropa y protector solar en mi destartalada mochila y me preparé para lo que realmente pensé que podría ser un punto de inflexión en mi relación con la familia de Clara. La mañana que debíamos irnos, me levanté temprano y lo revisé todo 2 veces. Gafas de sol, listo. Bañadores que parecían de tiempos mejores, pero que tendrían que servir, listo. Suficientes polos para parecer de club de campo, aunque lo más cerca que había estado de ser miembro de un club de campo era pasar por delante de uno de camino al trabajo, listo. Incluso compré una nevera portátil nueva y la llené de cerveza, no de la buena, porque mi sueldo de informático no me daba para tanto, pero lo suficientemente decente como para no pasar vergüenza. Clara corría como una gallina, empacando suficiente ropa para una expedición de un mes, aunque solo íbamos por un fin de semana largo. Mujeres y sus estrategias de equipaje, ¿verdad? Podría haberse estado preparando para el apocalipsis o para un viaje de 3 días a una casa en el lago, y la cantidad de equipaje habría sido exactamente la misma. Estoy tan emocionada, repetía una y otra vez, y debo admitir que su entusiasmo era contagioso. Quizás esto sí sería diferente. Quizás estar lejos de su entorno habitual les ayudaría a verme como algo más que el chico que se había casado con su familia perfecta y les había arruinado las fotos de la tarjeta de Navidad. Cuando llegó la hora de irme,
subí las maletas al coche y esperé un poco más. Clara estaba dentro, cogiendo algunas cosas más, lo que, en lenguaje femenino, aparentemente significaba reorganizar toda su colección de cosméticos y decidir que necesitaba 4 tipos diferentes de protector solar, porque nunca se sabe qué tipo de rayos UV puede haber en un lago. Fue entonces cuando la naturaleza llamó. Ya sabes cómo es. Estás a punto de pasar horas en el coche, mejor ve al baño una vez más o pararás en todas las gasolineras de aquí a donde vayas, buscando un baño que no parezca una escena del crimen. Así que me metí dentro para hacer lo que tenía que hacer, pensando que tenía tiempo de sobra, ya que Clara seguía arriba debatiendo si necesitaba protector solar 30 o 50. Estuve en el baño unos 5 minutos como máximo. 5 minutos. Tiempo suficiente para hacer mis necesidades y lavarme las manos como un ser humano civilizado. Cuando volví a salir, listo para cargar y ponerme en marcha, me encontré con exactamente lo que esperarías encontrar si vivieras en una especie de comedia retorcida donde el universo te ha designado como el saco de boxeo. Mi coche estaba aparcado en la entrada, solo, con nuestras maletas todavía en la parte trasera. ¿Pero la familia de Clara? No se veía por ningún lado. Ni en la casa, ni en el porche, ni esperando a que terminara para ir en caravana a la casa del lago como una gran familia feliz. Se habían ido. Desaparecieron. Desaparecieron como mi dignidad en las reuniones familiares, solo que más rápido y con menos fanfarria. Por un segundo, me quedé allí como un idiota, mirando a mi alrededor como si estuvieran jugando a las escondidas. Quizás era alguna tradición familiar de Pemberton que desconocía. Algún tipo de ritual de iniciación donde ponen a prueba la capacidad del nuevo para manejar el abandono con gracia y buen humor. Pero no. Se acababan de ir. Se fueron a su elegante casa del lago sin mí. Como si fuera un mueble que se les hubiera olvidado meter en el camión de la mudanza. Clara bajó unos 10 minutos después, arrastrando su maleta y charlando de algo completamente ajeno al hecho de que toda su familia nos había abandonado. Se quedó paralizada al verme en la entrada. Probablemente porque tenía la expresión de alguien que acaba de ver cómo una camioneta de lujo atropella su fe. ¿En la humanidad? ¿Dónde están todos?, preguntó. Y juro que parecía genuinamente confundida, como si la idea de que su familia se fuera sin nosotros le fuera tan extraña como el álgebra a un pez dorado. Se habían ido. Dije, porque ¿qué más podía decir? Se fueron. Se le fue el color de la cara más rápido que el agua por el fregadero, y por un instante pensé que tal vez, solo tal vez, estaba tan enfadada por esto como yo. Tal vez por fin comprendería lo que me había pasado. Tal vez se daría cuenta de que el hecho de que su familia me tratara como basura desechable era un problema que valía la pena abordar. Pero entonces sonó su teléfono. Probablemente un mensaje de su querida mamá. Clara lo leyó y vi cómo su rostro sufría más cambios que un semáforo, una crisis de identidad, confusión, comprensión, vergüenza y luego algo que se parecía muchísimo a la resignación. Mamá dice que empezó, luego se detuvo y volvió a empezar, como si intentara traducir las malas noticias a un lenguaje que no me hiciera querer tirar algo caro. Dice que debería ser solo familia. Solo familia. 2 palabras que me impactaron como una bofetada con un pescado congelado. Miré a mi esposa. Mi esposa. La mujer que prometió amarme, honrarme y cuidarme hasta que la muerte nos separe. Y esperó a que me explicara cómo esto tenía sentido. Pero soy tu marido, dije, porque al parecer necesitaba recordarle datos básicos sobre nuestra relación legal. Tal vez había olvidado que nos casamos. Intercambiamos votos y firmamos los papeles que supuestamente nos convertían en una unidad. Me miró directamente a los ojos, sin vacilación, sin vergüenza, sin dar señales de entender lo jodida que era la situación, y pronunció las palabras que se repetirían en mi cabeza durante los siguientes 4 años como un tocadiscos rayado. Sí, pero no tienes sangre. No tienes sangre. Es como estar casada con alguien durante varios años. Como si hubiera elegido construir una vida con alguien. Como si prometer ser compañeros en las buenas y en las malas fuera de alguna manera menos importante que compartir ADN con un grupo de personas que me trataban como si contaminara su patrimonio genético solo por estar cerca de ellos. Ese fue el momento en que sentí una opresión en el pecho como si alguien me hubiera envuelto los pulmones con una banda de acero y empezara a apretarla aún más con cada respiración. Ese fue el momento en que me di cuenta de que,
por muchas cenas familiares que asistiera, por muchas veces que me mordiera la lengua cuando me insultaban, por mucho que intentara demostrar que merecía la decencia humana más básica, nunca iba a ser más que un extraño en mi propio matrimonio. Me quedé allí, en la entrada, mirando a la mujer con la que me había casado, y me di cuenta de que no iba a defenderme. No entonces. Nunca. Ella había tomado su decisión. Y no fui yo. Eran ellos. Siempre serían ellos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, pregunté, señalando mi coche lleno como si fuera el ejemplo perfecto de cómo no tratar a tu pareja. ¿Desempacar y fingir que es normal? Clara se encogió de hombros. De verdad. Como si no fuera gran cosa. Como si abandonar a tu marido porque no comparte la preciosa línea de sangre de tu familia fuera una de esas cosas raras que pasan a veces. Haremos otra cosa, dijo. Solo nosotros dos. Será genial. Solo nosotros dos. Como si fuera un premio de consolación. Como si el hecho de que su familia me abandonara fuera una oportunidad para pasar tiempo de calidad. Pero ambos sabíamos que ya no se trataba de pasar tiempo juntos. Se trataba de que, a la hora de la verdad, cuando su familia dejó claro que no era bienvenido, ella no se opuso. Ella no luchó por mí. Ni siquiera parecía molestarle. Esa noche, pedimos pizza y vimos Netflix como si nada. Como si la familia de mi esposa no me hubiera tratado como basura y ella no lo hubiera justificado con excusas. Clara actuó como si todo estuviera normal. Charlando sobre su día y preguntándome sobre el mío como si no hubiéramos tenido una conversación que básicamente se reducía a que no eres familia y nunca lo serás. Pero no podía quitarme esa sensación en el pecho. Esa opresión que parecía como si alguien me hubiera metido la mano en el corazón y me hubiera agarrado con un puño de hielo. Esa noche me quedé despierta escuchando la respiración de Clara a mi lado, y por primera vez desde que nos casamos, me sentí completamente sola. No solo. Como si compartiera la cama con una desconocida que casualmente tenía el rostro de mi esposa y sabía mi segundo nombre. Esa fue la noche en que empecé a comprender que el amor no iba a ser suficiente. Que por mucho que quisiera a Clara, por mucho que pensara que ella me amaba, había batallas que jamás libraría por mí. Había límites que jamás cruzaría por nuestro matrimonio. ¿Y lo más aterrador? Empezaba a pensar que ni siquiera veía el problema. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días que empiezan normal y terminan cuestionándote cada decisión que has tomado en la vida? Bueno, déjame contarte sobre el almuerzo infernal de agosto. El que me hizo darme cuenta de que había estado viviendo en una negación más profunda que el maquillaje de Lauren y el doble de falsa. Cada agosto, como una tradición retorcida que nadie pedía pero todos temían romper, la extensa familia Pemberton se reunía para lo que llamaban su almuerzo de reunión anual. Y cuando digo familia extensa, me refiero a un elenco de personajes que podría haber protagonizado una telenovela sobre los problemas de los ricos y los pobres desgraciados que se casan con ellos. Primos, tías, tíos, amigos de la familia que eran prácticamente familia. Y ese vecino raro que llevaba tanto tiempo viniendo a estas fiestas que todos olvidaban que no eran parientes. Este año en particular, me desperté esa mañana con lo que solo puedo describir como un optimismo cauteloso. Sí, lo sé. Después de todo lo que había pasado con esta gente, uno pensaría que ya habría aprendido que la esperanza era tan útil como una tetera de chocolate. Pero Clara había sido especialmente dulce esa semana, hablando de cuánto me apreciaba. De lo afortunada que era de haberse casado con un hombre tan bueno. Incluso me dio un beso de despedida al irme a trabajar, algo que no había ocurrido en meses. Quizás, solo quizás, este año sería diferente. Vaya, estaba a punto de recibir una lección. El día empezó al amanecer, porque al parecer no hay nada más representativo de una reunión familiar que convertir a una persona en sirviente. Sin sueldo mientras todos los demás beben mimosas y hablan de sus últimas vacaciones a lugares que ni siquiera podría permitirme visitar en sueños. Me levanté a las 6 de la mañana, aspiradora en mano, asegurándome de que cada centímetro de alfombra cumpliera con los estándares imposibles de Vivian. Y déjenme decirles, esta mujer era capaz de encontrar suciedad en una habitación limpia si eso significaba que tenía algo que criticar. A las 7, ya llevaba cajas de vino del coche a casa. Cada botella probablemente valía más que la cuota mensual del coche. El buen vino,
Por supuesto, no podía hacer que la familia pensara que los Pemberton se estaban metiendo en problemas con cualquier cosa que se pudiera comprar en una tienda normal. Ya me dolía la espalda cuando terminé, pero apenas estábamos empezando. Después vinieron las verduras. Montones. Suficientes productos para alimentar a un pequeño ejército, que había que lavar, pelar, picar y organizar como una especie de obra de arte vegetal. Mientras tanto, Clara, Vivian y Lauren se habían apostado en el patio como tres reinas presidiendo la corte, con tazas de café en mano, hablando de lo que sea que hablen los ricos cuando no están haciéndoles la vida imposible a los demás. Podía verlas por la ventana de la cocina, riendo y gesticulando, con cara de no tener ninguna preocupación. ¿Y por qué lo harían? Tenían a su mula de carga personal encargándose de todo el trabajo mientras ellos se concentraban en la importante tarea de vivir en armonía. Cada vez que creía haber terminado, Vivian entraba sigilosamente en la cocina con alguna tarea nueva que debía completarse de inmediato. Marcus, querido, decía con esa sonrisa que nunca se le escapaba. ¿Podrías mover los muebles del patio? Quiero que la disposición de los asientos quede perfecta. O Marcus, sé un corderito y saca brillo a los cubiertos. No podemos tener manchas de agua con visitas. Querida corderita, como si fuera un animal doméstico, entrenaba para hacer trucos cuando se le ordenaba. A las 11, ya estaba funcionando a base de humo y café, pero los invitados empezaban a llegar, así que al menos la parte del trabajo manual de mi día estaba llegando a su fin. O eso creía. Resulta que, cuando eres el sirviente designado en una casa llena de gente que cree que el trabajo es cosa de otros, tu turno no termina solo porque lleguen visitas. Marcus, ¿podrías traerles bebidas a todos? Marcus, necesitamos más hielo. Marcus, el baño de arriba necesita más papel higiénico. Era como un servicio de habitaciones de un solo hombre, solo que en lugar de propinas, tenía el privilegio de que me ignoraran en cuanto completaba la tarea que me habían asignado. Al mediodía, estaba completamente agotado. No solo cansado, agotado. Ese cansancio que cala hasta los huesos, que te hace sentir como si te hubieran escurrido como un trapo y te hubieran colgado a secar. Había estado de pie durante 6 horas enteras, levantando, cargando, limpiando, sirviendo, mientras mis parientes de sangre holgazaneaban como si estuvieran en un resort de lujo donde la ayuda era invisible. Pero por fin, llegó la hora de sentarse a comer. Era hora de unirme a la familia en su elegante mesa con su elegante comida y fingir que pertenecía allí, que era más que el tipo al que habían reclutado para hacer posible su fiesta. Arrastré mi trasero hasta la larga mesa que habían instalado en el comedor formal, la que probablemente costaba más que mi salario anual, y encontré un lugar al fondo. No la cabecera, obviamente, esa estaba reservada para Thomas, el rey de este castillo en particular. No cerca de Clara, porque estaba sentada con su hermana y su madre, uña y carne y hueso y el doble de exclusiva. Solo un lugar al final, lo suficientemente cerca como para ser parte de la reunión, pero lo suficientemente lejos como para que quedara claro que estaba allí por tolerancia. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una roca, llena de chistes privados, recuerdos compartidos y referencias a personas y lugares que nunca me habrían invitado a conocer. Me quedé allí sentada, intentando aparentar interés mientras el estómago me rugía, los pies me palpitaban y mi cerebro catalogaba todas las maneras en que podría haber pasado este sábado si hubiera tenido un poco de sentido común. Fue entonces cuando Vivian se levantó con una sonrisa que debería haber venido con su propia advertencia. «Tengo una sorpresa», anunció, aplaudiendo como si estuviera a punto de revelar la cura del cáncer o anunciar la paz mundial. «Algo especial, solo para la familia». «Solo para la familia». Esas 3 palabras que me habían atormentado desde el incidente de la Casa del Lago, me recordaron exactamente mi lugar en la jerarquía de Pemberton. Pero seguro, pensé, seguro que esta vez sería diferente. Seguro que después de 6 horas de trabajo forzado, me había ganado el derecho a ser incluido en la sorpresa que hubiera preparado. Desapareció en la cocina y regresó con una bandeja que, a pesar de todo, me hizo la boca agua. 7 filetes perfectos, gruesos, jugosos y cocinados a la perfección, la clase de carne que probablemente provenía de vacas que habían sido masajeadas personalmente y alimentadas con vino. Detrás de ella venía Lauren, con una bandeja de lo que parecían los postres más hermosos que jamás había visto. Tartas francesas dignas de un museo, todas de una masa delicada y una presentación artística.
Uno a uno, Vivian repartió los filetes. Primero Thomas, por supuesto, luego Clara, luego Lauren, luego las tías, los tíos, los primos y los amigos de la familia. Cada plato se servía con una sonrisa y un comentario personal, un pequeño momento de conexión entre el camarero y el destinatario. A continuación, llegaron los postres, distribuidos con la misma atención a los gustos de cada uno. Todos aplaudieron como si estuvieran presenciando una actuación, y supongo que así fue. La actuación de Vivian, la anfitriona perfecta, la generosa matriarca que no escatimó en gastos para su querida familia. Todos estaban encantados, todos agradecidos, todos lo estaban pasando de maravilla. Todos menos yo, porque no había plato para mí, ni filete, ni postre, ni un reconocimiento por haber dedicado toda la mañana a hacer posible esta reunión. Me senté al final de su elegante mesa, viendo a mi esposa cortar su filete perfecto mientras yo miraba fijamente el espacio vacío frente a mí, donde debería haber estado un plato. Al principio, pensé que debía ser un error. Quizás Vivian se había equivocado al contar, quizás se le había olvidado incluirme al pedir la comida. Sucede, ¿verdad? La gente comete errores, incluso quienes se pasan la vida intentando que los demás se sientan pequeños e indeseados. Pero cuanto más tiempo pasaba allí sentado, viendo a los demás disfrutar de su elegante comida mientras yo la olía como si fuera una tortura culinaria, más me daba cuenta de que no era un error. Era deliberado. Era un plan. Así era como Vivian se aseguraba de que yo comprendiera exactamente dónde encajaba en su mundo. La conversación continuaba a mi alrededor, todos demasiado educados o demasiado indiferentes como para mencionar que una persona en la mesa estaba sentada con las manos vacías. Clara se rió de algo que dijo su padre y dio otro mordisco a su filete, completamente absorta en la dinámica familiar que no tenía cabida para su marido. Mi estómago rugía tan fuerte que me preocupaba que la gente lo oyera. Con sus conversaciones, mis manos temblaban ligeramente de hambre, agotamiento y la rabia que crecía lentamente en mi pecho como un fuego que llevaba años ardiendo y finalmente estaba a punto de estallar. Pero me senté allí como un buen sirviente, como el forastero bien entrenado que me habían acostumbrado a ser, viendo a la familia de mi esposa comer la comida que yo ayudaba a preparar mientras actuaban como si yo fuera invisible. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Aguantas el maltrato de su familia. Sonríes y finges que todo está bien. Te convences de que esto es normal, de que así es el matrimonio. Excepto que estaba empezando a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, el matrimonio no era así en absoluto. Tal vez cuando te casas con alguien, se supone que deben asegurarse de que comas en las reuniones familiares. Tal vez se supone que deben darse cuenta cuando su familia te trata mal. Tal vez se supone que les importa un comino tu dignidad. Pero mientras observaba a Clara disfrutar de su filete perfecto sin siquiera mirarme, empecé a comprender que mi esposa había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Y no fui yo. El olor de esos filetes me estaba volviendo loco, recordándome que había estado trabajando desde el amanecer sin comer de verdad, que había sacrificado todo el sábado para hacer felices a estas personas, y que mi recompensa era sentarme allí y verlos comer mientras yo pasaba hambre. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba del filete. Se trataba de respeto. Se trataba de ser tratado como un ser humano en lugar de como un empleado. Se trataba de que mi esposa me defendiera cuando su familia decidió humillarme delante de todos. Y mientras estaba sentado al final de la mesa, invisible, ignorado y con más hambre que en años, me di cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. Algo grande. Algo que llevaba mucho tiempo gestándose y que por fin estaba a punto de explotar. No sabía que sería mi tía Sharon quien encendió la mecha. ¿Sabes lo que dicen de los héroes que llegan en el último minuto? Bueno, a veces tu héroe es tu tía Sharon, una mujer de 72 años con una boca de marinero y una paciencia absolutamente nula para las tonterías. Y déjame decirte que estaba a punto de convertirse en mi persona favorita del mundo entero. Estaba sentado al final de esa mesa elegante, viendo a mi esposa disfrutar de su filete perfecto mientras yo reflexionaba sobre si esto era tocar fondo o si aún quedaban algunos niveles más de humillación por explorar, cuando la tía Sharon, bendita sea su irascible corazón, levantó la vista de su plato y notó algo que el resto de estos imbéciles despistados habían pasado por alto. Ahora bien, la tía Sharon no era técnicamente una Pemberton. Era hermana de Thomas, lo que la convertía en tía de Clara.
Pero era de esas tías que se habían ganado el título tras años asistiendo a eventos familiares y diciéndoles a todos exactamente lo que pensaba de sus decisiones. Era la oveja negra de la familia, la que se había casado con un mecánico en lugar de un abogado, la que vivía en una casa normal en lugar de una mansión, la que decía, maldita sea, en las cenas y le importaba un bledo si ofendía la sensibilidad de alguien. En otras palabras, era la única persona en esa mesa que podría tener la conciencia tranquila. Sharon había estado devorando su filete en silencio, asintiendo al ritmo de la conversación sin participar realmente, algo bastante habitual en ella en estas reuniones. Normalmente se conformaba con dejar que los Pemberton pontificaran sobre sus importantes vidas mientras ella se concentraba en la comida gratis y el entretenimiento que suponía ver a los ricos comportarse como idiotas. Pero entonces dejó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta como si se preparara para la batalla y formuló la pregunta que lo cambió todo. «Vivian, ¿no le hiciste uno a Marcus?» Las palabras impactaron el comedor como una granada en una biblioteca. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Los tenedores se congelaron a medio camino de la boca. La copa de vino de alguien chocó contra su plato en el repentino silencio, resonando como un disparo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, luego hacia Vivian, y luego de nuevo hacia mí, como si estuvieran viendo el partido de tenis más incómodo del mundo. Casi podía oír cómo giraban los engranajes en sus cabezas mientras intentaban procesar lo que Sharon acababa de señalar, que había una persona en esa mesa que no comía, que estaba sentada como un perro hambriento viendo a los demás disfrutar de su comida. El rostro de Vivian experimentó más cambios de color que un anillo de humor en plena crisis de identidad. Primero, un rubor de vergüenza, luego la palidez del pánico, y luego el rojo de ira porque alguien se había atrevido a llamar la atención sobre su campaña de humillación, perfectamente orquestada. Pero entonces, como la experimentada guerrera pasivo-agresiva que era, se recompuso. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y respondió con una sonrisa que cortaba el cristal. Solo pedí para la familia. Familia. Ahí estaba esa palabra otra vez, blandida como un arma diseñada específicamente para recordarme que, sin importar cuántos años hubiera estado casado con Clara, sin importar cuántas reuniones familiares hubiera asistido, sin importar cuántas horas hubiera pasado sirviendo a esta gente como si fuera un sirviente contratado, jamás sería uno de ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler si los alfileres hicieran ruido al golpear pisos de madera noble. Todos miraban sus platos, fascinados de repente por la comida, como si esperaran que si se fijaban bien en sus filetes, toda esta situación incómoda simplemente desapareciera. Pero yo no iba a desaparecer. No esta vez. Por primera vez en mi vida, no iba a sonreír y fingir que todo estaba bien. No iba a excusar a quienes me trataban como basura. No iba a proteger sus sentimientos mientras pisoteaban los míos. Me giré para mirar a Clara, mi esposa, la mujer que había prometido amarme y honrarme hasta que la muerte nos separe, la mujer que se suponía sería mi compañera en esta vida. Seguía cortando su filete en trocitos perfectos, evitando el contacto visual como si le fuera la vida en ello. ¿Soy familia o no?, le pregunté. Una pregunta sencilla, la verdad. ¿Sí o no? ¿Negro o blanco? O era su marido y parte de esa familia, o simplemente un tipo cualquiera que vivía en su apartamento y al que de vez en cuando invitaban a verlos comer. Comida cara. El tenedor de Clara dejó de moverse. Me miró por primera vez en todo el día, y pude ver el pánico en sus ojos, la certeza de que estaba a punto de tener que elegir un bando en público, con testigos, sin posibilidad de escabullirse después. Toda la mesa nos observaba. Ya no se trataba solo de un filete perdido. Se trataba de si mi esposa iba a defender a su esposo o a echarme a los pies de la guerra para mantener la paz con mamá y papá. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez intentando respirar. Pude ver su mente trabajando sin parar, intentando encontrar un punto medio. Una respuesta diplomática que no enfadara a su familia, pero que tampoco me humillara por completo. Pero a veces no hay punto medio. A veces hay que elegir un bando y atenerse a las consecuencias. No hagas esto, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Aquí no. Aquí no. No aquí, donde la gente podría ver la clase de matrimonio que teníamos, donde su familia podría tener que afrontar que me habían tratado fatal durante años mientras ella se quedaba de brazos cruzados. No aquí, donde fingir que todo estaba bien requeriría esfuerzo de verdad en lugar de ceguera voluntaria.
Dio otro mordisco a su filete, masticando despacio como si ganara tiempo, como si comía lo suficientemente despacio esta conversación se desvanecería y pudiéramos volver a fingir que no existía. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue como si se rompiera una liga, sino más bien como un estallido, liberando años de frustración, resentimiento y rabia pura y concentrada acumulados que había estado reprimiendo en cada una de estas reuniones. El silencio en esa mesa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo y todos esperaban a ver qué hacía a continuación. ¿Me rendiría como siempre? ¿Sonreiría y fingiría que todo estaba bien? ¿Haría alguna broma para rebajar la tensión y librar a todos de la responsabilidad por tratarme como basura? Por una vez en mi vida, la respuesta fue un rotundo no. Miré a mi alrededor y vi a todas esas personas que llevaban años haciéndome sentir como una extraña en mi propio matrimonio, que me habían tratado como si fuera una empleada doméstica y luego se habían sorprendido cuando alguien, finalmente les recriminó la situación. Thomas con sus sermones condescendientes sobre el éxito, Lauren con su presunción de superioridad y sus comentarios mordaces, Vivian con su crueldad perfectamente calibrada disfrazada de hospitalidad, y Clara, mi esposa, sentada allí con el jugo del bistec corriéndole por la barbilla, negándose a mirarme, negándose a defenderme, negándose a reconocer que había algo malo en esta imagen. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba harta. De fingir que esto era normal. De poner excusas a quienes me trataban fatal. Habían dejado de proteger sus sentimientos mientras destruían sistemáticamente mi dignidad, reunión familiar a reunión. El silencio denso se prolongó, todos esperando a ver si me doblegaba como siempre, si me tragaba mi orgullo y fingía que todo era un gran malentendido. La tía Sharon me observaba con interés, como si me animara a que por fin me hiciera fuerte. Los demás parecían terriblemente incómodos, probablemente deseando desaparecer entre sus costosos muebles. Pero yo no iba a ninguna parte. Esta vez no. Esta vez, iba a decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, aunque eso destruyera por completo esta farsa. Porque a veces la verdad es lo único que te libera, incluso cuando es desagradable, incluso cuando duele, incluso cuando destruye todo lo que creías proteger. Respiré hondo, miré a mi alrededor una vez más, a todos esos rostros que me devolvían la mirada. Y me preparé para decir las palabras que se habían estado gestando en mi interior durante 7 largos años. Era hora de decirles exactamente lo que pensaba de su preciosa familia, sus preciosas tradiciones y su absoluta falta de decencia humana. Era el momento. El momento en que todo cambió. En el momento en que dejé de ser la víctima y empecé a ser el tipo que se negaba a aguantar más tonterías de quienes se creían mejores que yo solo por tener dinero, casas elegantes y la inteligencia emocional de las plantas de interior. La tía Sharon seguía observándome, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios, como si supiera lo que se avecinaba y estuviera deseando ver los fuegos artificiales. Bueno, estaba a punto de disfrutar de un espectáculo impresionante. ¿Conoces esa sensación de cuando llevas mucho tiempo conteniendo la respiración bajo el agua y finalmente sales a la superficie, jadeando, desesperado, sin importarte nada más que llenarte los pulmones de aire? Eso fue exactamente lo que pasó cuando abrí la boca y dejé que 7 años de mierda acumulada salieran a borbotones como agua por una presa rota. ¿Quieres saber la verdad?, dije, mi voz cortando el silencio del elegante comedor como una motosierra cortando la seda. Hablemos de la verdad. Miré a mi alrededor y vi todas esas caras que me miraban, algunas conmocionadas, otras horrorizadas, otras fascinadas, como si estuvieran viendo un accidente de coche a cámara lenta. Pero por primera vez en años, me importaba un bledo lo que pensaran de mí. 7 años, continué, de pie para que tuvieran que estirar el cuello para mirarme, para que reconocieran mi presencia en lugar de tratarme como un mueble. Llevo 7 años asistiendo a estas reuniones, y cada vez, me han dejado clarísimo que no encajo aquí. Thomas empezó a interrumpir, probablemente con algún sermón condescendiente sobre el respeto y saber dónde estoy, pero levanté la mano como un policía de tráfico deteniendo a un conductor ebrio. No, han tenido 7 años para hablar. Ahora me toca a mí. El silencio que siguió fue hermoso, no el silencio incómodo de quienes evitan verdades incómodas, sino el silencio atónito de quienes finalmente han sido reprendidos por sus tonterías y no saben cómo manejarlo. ¿Quieres hablar de familia, Vivian?, pregunté, girándome para mirar a la propia reina. Hablemos de cómo se tratan los miembros de la familia. Porque, que yo sepa,
La familia no obliga a una sola persona a hacer todo el trabajo mientras todos los demás se sientan a tomar café y a hablar de sus planes de vacaciones. La familia no se olvida de incluir a alguien al pedir comida. La familia no abandona a la gente en las casas del lago porque no sean de sangre. La cara de Vivian palideció como su elegante porcelana, pero levantó la barbilla como si se preparara para la batalla. Mira, Marcus. No, ya lo ves. Le respondí, y el veneno en mi voz me sorprendió incluso a mí. Llevas 7 años tratándome como si fuera un caso de caridad que Clara trajo a casa, como si no fuera lo suficientemente bueno como para respirar el mismo aire que tu querida familia. Fisgoneas entre mis pertenencias cuando crees que no te veo. Me regalas regalos de Navidad de liquidación mientras todos los demás se llevan joyas y dinero. Hablas de mí como si no estuviera presente, y cuando estoy presente, actúas como si mi presencia fuera una carga que te obligan a soportar. Pude ver a la gente revolviéndose incómoda en sus sillas, probablemente porque por fin oían a alguien decir en voz alta lo que todos llevaban años pensando. La verdad tiene una forma de poner nerviosa a la gente, sobre todo cuando no están acostumbrados a oírla. Y Thomas, dije, dirigiéndome al mismísimo señor cartera de inversiones. ¿Quieres saber de Dramatic? Dramatic suspira cada vez que entro en una habitación, como si mi existencia te ofendiera. Dramatic me pregunta por mi plan quinquenal, como si fuera un experimento científico fallido. Dramatic me habla como si fuera demasiado tonta para entender conceptos básicos sobre el dinero y el éxito, cuando la verdad es que he estado manteniendo a flote a la preciosa hija de esta familia durante más tiempo del que te imaginas. La cara de Thomas se puso roja, ese tono carmesí especial que les da a los ricos cuando alguien tiene la osadía de contestarles. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a decir que? ¿La verdad? Señalar que me has tratado como basura durante años mientras yo me callaba, sonreía y fingía que todo estaba bien. Estaba en racha, 7 años de resentimiento reprimido desbordándose como lava de un volcán que llevaba demasiado tiempo inactivo. Y fue increíble. Fue como si por fin pudiera rascarme una picazón que me estaba volviendo loco. Como si por fin pudiera respirar después de aguantar la respiración tanto tiempo que había olvidado lo que era el oxígeno. Y Lauren, dije, volviéndome hacia la princesa, que me miraba como si acabara de anunciar que sacrificaría su bolso de diseñador a los dioses del sentido común. ¿Quieres llamarme dramática? Hablemos de dramática. Dramática es tener 29 años y no haber trabajado ni un solo día en tu vida mientras te burlas de las carreras de los demás. Dramático es actuar como si fueras una especie de genio intelectual cuando tu mayor logro fue convencer a papá de que te pagara las clases de cerámica. Lauren se quedó boquiabierta como una puerta de garaje rota. Pero antes de que pudiera articular palabra, seguí adelante. Dramático es poner los ojos en blanco cada vez que abro la boca. Como si mis opiniones no importaran porque de verdad trabajo para vivir en lugar de vivir del dinero de mamá y papá. Dramático es tratarme como si fuera una especie de sirviente mientras tú te quedas sentado sin aportar absolutamente nada a la sociedad, salvo tu actitud y tu derecho. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el estornudo de un ratón. Todos me miraban como si acabara de anunciar que era un extraterrestre del planeta al diablo con tu familia. Pero aún no había terminado. Ni de cerca. Pero ¿sabes qué es lo realmente dramático?, dije, con la voz cada vez más alta, más segura, más harta con cada palabra. Lo realmente dramático es que he estado cargando con este matrimonio durante más de un año mientras tu hermana fingía que todo iba sobre ruedas. Fue entonces cuando solté la bomba que había estado guardando para una ocasión especial. Y déjame decirte, fue una sensación muy especial. Ni siquiera te dijo que había perdido su trabajo. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás silencios que habíamos tenido ese día. No era un silencio incómodo ni de conmoción. Era el silencio de una sala llena de gente cuya visión del mundo acababa de ser trastocada y sacudida como una bola de nieve. El tenedor de Clara cayó al plato y palideció más que las perlas de su madre. No es cierto, susurró. Pero su voz tenía la convicción de una promesa de campaña política. Ah, es cierto, dije, sintiéndome como un fiscal que acaba de presentar las pruebas que le darían la victoria. La despidieron de su elegante bufete hace 3 meses después de arruinar la cuenta de un cliente importante y hacerles perder unos $200.000 por no haberse molestado en revisar su trabajo.
Con la electricidad que crepitaba en esa habitación, se podría haber abastecido de electricidad a una ciudad pequeña. Todas las miradas se posaron en Clara como si fuera la testigo estrella de un juicio por asesinato, y parecía que quería esconderse bajo la mesa y desaparecer para siempre. He estado pagando las cuentas, continué, entusiasmándome mucho con el tema. ¿Todas? El alquiler, la compra, el seguro del coche, sus préstamos estudiantiles, las facturas de la tarjeta de crédito, la membresía del gimnasio, su suscripción a Netflix, todo. Mientras estaba sentada en casa fingiendo buscar trabajo y diciéndoles a todos que le iba genial, el rostro sereno de Vivian empezaba a resquebrajarse. Clara, dijo con una voz tan aguda que cortaba el acero. ¿Es verdad? Clara abrió y cerró la boca como un pez intentando descifrar cómo respirar, pero no le salían las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que mentía? ¿Que me lo estaba inventando todo? Podía intentarlo, pero ambos sabíamos que tenía las pruebas para demostrar cada palabra que acababa de decir. Thomas se estaba poniendo morado, su compostura, cuidadosamente mantenida, se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Responde a tu madre, exigió, con la voz temblorosa por la rabia que surge al darse cuenta de que te han tomado por tonto. Pero Clara se quedó allí sentada, paralizada como un ciervo deslumbrado, probablemente intentando encontrar la manera de convertir este desastre en algo que no destruyera por completo su reputación ante las únicas personas cuya opinión le había importado de verdad. Fue entonces cuando metí la mano debajo de la silla y saqué la carpeta manila que había estado cargando como una manta de seguridad durante las últimas 2 semanas. La carpeta que contenía mi póliza de seguro, mi opción nuclear, mi carta para salir de la cárcel. La deslicé por aquella mesa tan cara como si estuviera repartiendo cartas en el póker de apuestas más altas del mundo, y aterrizó justo delante de Clara con un golpe sordo que bien podría haber sido un disparo por el efecto que causó. ¿En la sala? ¿Qué es esto?, susurró Clara, mirando la carpeta como si fuera a morderla. Sonreí por primera vez en todo el día, y déjenme decirles que me sentí bien. Me sentí como si se hiciera justicia. Me sentí como si por fin pudiera usar el as que había estado guardando bajo la manga. Redacten los papeles de separación, dije, tranquilo y calmado, como si estuviera hablando del tiempo o pidiendo a alguien que me pasara la sal. Las exclamaciones de asombro que resonaban en la mesa eran música para mis oídos. 7 años de humillación, 7 años de ser tratado como basura, 7 años viendo a mi esposa priorizar la aprobación de su familia sobre la dignidad de su esposo. Y todo se reducía a este momento, esta carpeta, esta última carta que había estado esperando jugar. ¿Y lo mejor? Apenas empezaba. Si alguna vez te has preguntado cómo suena cuando una sala llena de ricos pierde la cabeza, déjame que te lo explique. Es como una orquesta sinfónica donde todos tocan una canción diferente al mismo tiempo, solo que en lugar de violines y trompetas, hay jadeos, maldiciones y el crujido de muebles caros bajo el peso de la gente que se mueve como si estuvieran sentados sobre brasas. El tenedor de Clara seguía congelado a medio camino de su boca. Un trozo de ese filete perfecto colgaba de él como si su cerebro se hubiera quedado en blanco y hubiera olvidado cómo realizar funciones motoras básicas. Su rostro había sufrido más cambios de color que un camaleón en crisis de identidad. De blanco a rojo, de verde a blanco, como si repasara todas las emociones del manual humano y no pudiera decidir cuál encajaba con la situación. No es cierto, repitió. Pero su voz tenía la convicción de un niño que afirma no haberse comido las galletas con chocolate aún manchado en la cara. Miraba fijamente esos papeles de separación como si estuvieran escritos en jeroglíficos antiguos, como si los miraba el tiempo suficiente se transformaran en algo menos amenazante, como una lista de la compra o un menú de pizza. Pero no iba a ceder. No esta vez. No cuando por fin tuve la palabra, por fin capté su atención, por fin tuve la oportunidad de exponer la verdad como prueba en un tribunal donde era fiscal y testigo estrella. Ah, es cierto, dije, acomodándome en mi silla como un hombre que por fin había encontrado su zona de confort tras años de verse obligado a permanecer en un rincón. Y tengo la documentación que lo prueba todo. Fue entonces cuando empecé a contarlo todo, al pie de la letra, como si leyera el Evangelio según San Marcos sobre los que siempre están en problemas. Les conté la llamada del supervisor de Clara, la que me rogó que no mencionara a nadie. La que le explicó con todo lujo de detalles cómo había mezclado 2 importantes expedientes de clientes y le
Había costado a la empresa un contrato que valía más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Les conté la indemnización que se había gastado en 3 semanas, principalmente en compras y días de spa, porque, al parecer, ser despedida era estresante y la terapia de compras era la única solución. Les hablé de las prestaciones por desempleo que nunca se había molestado en solicitar porque el papeleo era demasiado complicado y estaba segura de que encontraría otra cosa rápidamente. Les conté las noches que llegaba a casa de mi aparentemente inútil trabajo de informática y la encontraba en el sofá en pijama, viendo telerrealidad y comiendo helado directamente del envase, mientras las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina como montones de nieve de la ruina financiera. Con cada palabra que pronunciaba, veía como su perfecta mitología familiar se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. La cara de Thomas se tiñeba de más rojos que un atardecer, mientras que Vivian parecía como si alguien le hubiera dicho que su bolso de diseñador era en realidad una imitación de gasolinera. Lo he estado pagando todo. Continué, ya casi en mi ritmo. El alquiler, los servicios, la comida, la cuota del coche, las tarjetas de crédito, y, déjame decirte, esas facturas eran otra cosa. Al parecer, cuando estás desempleado y deprimido, la solución es comprar suficientes zapatos para equipar a un pequeño ejército y suficientes productos de cuidado de la piel para preservar a una momia. Lauren, que había estado sentada allí con la boca abierta como un buzón roto, por fin recuperó la voz. Estás siendo dramático, logró decir, pero sonó más a pregunta que a afirmación. Dramático. Ahí estaba esa palabra otra vez, su forma predilecta de desestimar a cualquiera que se atreviera a señalar verdades incómodas. Pero esta vez, en lugar de hacerme querer meterme en un agujero y desaparecer, me cabreó aún más. Dramático. Dramático. Le respondí bruscamente, inclinándome hacia adelante en la silla como si estuviera a punto de abalanzarme. ¿Sabes qué es dramático? Dramático es fingir que tu hermana es una mujer de carrera exitosa, mientras yo trabajo horas extras para mantenerla a flote. Dramático es estar sentada ahí con la ropa de diseñador que te compró papá, insultándome mientras soy la única persona en esta mesa que de verdad se ha ganado la vida con trabajo honesto. La habitación volvió a quedar en silencio sepulcral, salvo por el sonido de la respiración de Clara, cada vez más rápida y temblorosa, como si estuviera hiperventilando. Bien, quizá un poco de pánico la ayudaría a recordar lo que se sentía al tener consecuencias por sus actos. Tengo recibos, dije, sacando mi teléfono y agitándolo como si fuera una Excalibur. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos del supermercado, pagos de servicios públicos, cada transacción del último año. ¿Quieres verlos? ¿Quieres saber exactamente cuánto me ha costado tu preciosa hija mientras te ha estado mintiendo en la cara sobre su vida perfecta? Thomas agarraba su servilleta con tanta fuerza que pensé que la iba a romper por la mitad. Esto es. Tartamudeó, aparentemente incapaz de encontrar palabras lo suficientemente fuertes para expresar su indignación. Lo cual fue bastante gracioso, considerando que era un tipo al que nunca le habían faltado los discursos condescendientes. Impactante. Sugerí amablemente. ¿Vergonzoso? ¿Un completo desastre de mentiras e irresponsabilidad financiera? Sí, estoy de acuerdo con todo eso. Vivian por fin encontró la voz, aunque salió más como un siseo que como palabras. Clara Marie Pemberton, dijo, con ese tono que las madres reservan para cuando sus hijos la han cagado de verdad, me lo explicarás ahora mismo. Pero Clara no explicaba nada. Simplemente estaba sentada mirando esos papeles de separación como si fueran una sentencia de muerte. Lo cual, en cierto modo, lo eran. La muerte de su pequeña fantasía perfecta, donde podía tenerlo todo y comérselo también, donde podía mentirle a su familia sobre sus fracasos mientras yo recogía los pedazos entre bastidores. Sí. Empezó, luego se detuvo. No lo es. O sea, iba a hacerlo. ¿A qué? Preguntó Thomas, con la voz cada vez más alta. ¿Nos vas a decir la verdad? ¿Pagarás tus propias cuentas? ¿Te portarás como un adulto responsable en lugar de un niño mimado? Y ahí fue cuando la maldita cosa estalló. Clara empezó a llorar. No eran lágrimas bonitas y delicadas como las que se ven en las películas, sino sollozos grandes y horribles que la sacudieron por completo. El tipo de llanto que surge cuando finalmente te pillan en una mentira tan grande que no puedes escabullirte.
Tenía miedo, lloriqueaba entre sollozos. Tenía miedo de que te decepcionaras. Tenía miedo de que pensaras que era un fracaso. La tía Sharon, que había estado viendo todo el programa con la fascinación de quien ve un episodio particularmente explosivo de un reality, finalmente volvió a hablar. Bueno, cariño, dijo con esa naturalidad que las ancianas tienen tan bien definida. Mentir y hacer que tu marido pague todo mientras finges tener éxito no es precisamente lo que yo llamaría una estrategia ganadora. El resto de la mesa empezaba a volverse contra Clara, y debo admitir que era hermoso verlo. Estas personas que habían pasado años tratándome como basura finalmente veían a su querida princesa como lo que realmente era, una niña adulta egoísta, mentirosa e irresponsable financieramente que había estado jugando a disfrazarse con el dinero de otros. Vivian exigía ver los extractos bancarios. Thomas sermoneaba sobre responsabilidad e integridad. Los primos murmuraban entre sí, probablemente calculando cómo este escándalo afectaría su propia posición en la jerarquía familiar. Pero lo mejor, la guinda del pastel de este desastre, fue ver a Clara darse cuenta de que, por primera vez en su vida, no iba a salvarla. No iba a suavizar las cosas, no iba a poner excusas, no iba a asumir la culpa de sus errores. Me miró con esos ojos grandes y suplicantes que la habían sacado de apuros tantas veces, y yo simplemente le devolví la mirada con la fría satisfacción que da cuando por fin, se hace justicia tras años de ser la víctima. Por favor, susurró, tan bajo que solo yo pude oírla, por favor, no hagas esto. Pero ya estaba harto de por favor, harto de proteger sus sentimientos mientras ella destruía mi dignidad, harto de ser el buen tipo que recibe críticas de todos y sonríe. Ya lo hice, dije, señalando con la cabeza los papeles de separación que seguían ahí como una bomba a punto de estallar. La única pregunta ahora es si los firmarán discretamente o si lo haremos a la fuerza. La sala estalló de nuevo, todos hablando a la vez, todos exigiendo respuestas, explicaciones y disculpas que llegaron casi 7 años tarde. Pero por primera vez desde que conocí a esta familia, el caos no era mi problema. Me senté y miré el programa, sintiéndome más ligero que en años. Los escalofríos que siguieron al anuncio de mi separación podrían haber alimentado un parque eólico, pero apenas estaba calentando motores. No era momento para indirectas ni conversaciones educadas. Ese fue el momento en que 7 años de estupideces acumuladas finalmente explotaron como una botella de champán agitada. Vivian saltó de la silla como si se hubiera electrocutado, su maquillaje, perfectamente aplicado, empezó a agrietarse bajo la presión de la emoción humana. No puedes hablar en serio, gritó, señalando esos papeles como si estuvieran contaminados con residuos nucleares. No vas a hacer esto. No en una reunión familiar. Ah, hablo en serio, dije, levantándome porque sentarme era como pedir permiso. ¿Y qué mejor lugar que una reunión familiar? Al fin y al cabo, aquí es donde ustedes dan lo mejor de sí, humillándome delante de todos. Thomas resoplaba como un motor de coche averiado, con la cara tan roja que me preocupaba de verdad que se desmayara ahí mismo, en la mesa. Esto es indignante. La lealtad. El compromiso. El matrimonio es sagrado. Sagrado. Me reí, y me salió más fuerte y amargo de lo que esperaba. ¿Quieres sermonearme sobre la santidad del matrimonio mientras llevas 7 años tratándome como si fuera una empleada doméstica? Eso es exagerado, incluso para ustedes. Lauren por fin recuperó la voz, aunque sonó más como un chillido que como palabras. Estás loca. No puedes dejar a Clara así como así. ¿Y el amor? ¿Y el compromiso? Pero antes de que pudiera responder a la princesa de las prestaciones por desempleo, la tía Sharon volvió a hablar. Bendito sea su corazón rebelde. Su voz atravesó el caos como una espada a través de la seda. Tiene razón. La forma en que han tratado a Marcus es absolutamente vergonzosa. La sala quedó en silencio. Se podría haber oído el pedo de un ratón. Todos se giraron a mirar a Sharon como si acabara de anunciar su candidatura al Papa, porque al parecer tener la más mínima decencia humana era tan poco común en esta familia que se consideraba un pensamiento revolucionario. Vergonzoso, repitió, mirando a la mesa como si estuviera haciendo un inventario de las fallas morales de todos. Llevo años viendo esto y, francamente, me da asco. Este joven ha sido muy respetuoso y trabajador, y tú lo has tratado como basura.
Algunos primos empezaron a asentir, al principio en voz baja, luego con más audacia al darse cuenta de que no eran los únicos en su sano juicio. Incluso algunos amigos de la familia se removían incómodos, probablemente recordando sus propias observaciones sobre cómo la familia dorada trataba al forastero. La situación estaba cambiando, y era como ver a la justicia finalmente llegar a una fiesta a la que llegaba 7 años tarde. Clara seguía lloriqueando, extendiendo la mano hacia mí por encima de la mesa como si pudiera retractarme por arte de magia de todo lo que acababa de decir si tan solo pudiera tocarme la mano. Por favor, Marcus, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia. Cambiaré, lo prometo. Pero las promesas de Clara eran tan valiosas como el dinero confederado, y ambos lo sabíamos. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla, sintiéndome más ligero con cada movimiento. Me han tratado como una extraña en mi propio matrimonio durante 7 años. Dije, mirando a mi alrededor por última vez a toda esa gente que me había hecho la vida imposible fingiendo ser civilizada. Ese día de Instagram, la voz de Clara se quebró como si estuviera pasando por la pubertad de nuevo. ¿De verdad me dejas? No respondí. ¿Qué sentido tenía? Algunas preguntas se responden solas, y esta era sin duda una de ellas. En cambio, caminé hacia la puerta principal como un hombre que camina hacia la libertad, ignorando el estallido de voces a mi espalda. Thomas gritando sobre la responsabilidad, Vivian quejándose de la reputación familiar, Lauren insultándome con todos los insultos de su limitado vocabulario. Pero al alcanzar la manija de la puerta, escuché la voz de la tía Sharon una vez más. Bien por ti, Marcus. Te mereces algo mejor que este circo. Y así, sin más, me fui. ¿Sabes lo que dicen de los pueblos pequeños y los chismes? Bueno, resulta que los dramas familiares de los ricos se propagan más rápido que un incendio forestal en una fábrica de fuegos artificiales. A las 48 horas de mi dramática salida del almuerzo infernal de la familia Pemberton, la historia se había extendido por su círculo social como un virus con un título en marketing. Y déjenme decirles, el karma tiene un sentido del humor que pondría celoso a un monologuista. La primera víctima fue la impecable reputación social de Thomas y Vivian. Al parecer, se corrió la voz sobre cómo habían tratado a su yerno, y de repente su teléfono dejó de sonar con invitaciones a fiestas. Estas personas que habían pasado décadas ascendiendo en la escala social se encontraron deslizándose hacia abajo, más rápido que un pingüino engrasado. En 2 semanas, habían sido desinvitados discretamente no de una, sino de 3 bodas. 3, incluyendo la ceremonia de la hija de su vecino, donde Vivian ya había comprado un sombrero que costaba más que mi renta mensual. La excusa oficial fue la falta de espacio, pero todos sabían la verdadera razón. Nadie quiere que una familia que humilla públicamente a sus parientes contamine su día especial con sus estupideces tóxicas. La agenda social de Lauren se agotó como una pasa en el Valle de la Muerte. De repente, sus invitaciones al Brun desaparecieron, las reuniones de su club de lectura se pospusieron indefinidamente y sus compañeros de tenis empezaron a tener misteriosos conflictos de agenda. Resulta que incluso los ricos tienen sus límites cuando se trata de relacionarse con mocosos arrogantes que se burlan de la gente trabajadora. La ironía era hermosa. Estas personas que habían pasado años tratándome como si no fuera lo suficientemente buena para su preciado círculo social ahora descubrían lo que se sentía estar desde afuera, mirando desde dentro. Los mismos amigos de la familia que los habían visto tratarme como basura ahora los trataban con indiferencia, porque, al parecer, presenciar la crueldad de alguien te hace cómplice si no dices nada. Pero Clara fue la que más lo llevó. 3 semanas después del almuerzo, la encontré sentada en la entrada de nuestro edificio a las 11 de la noche, llorando como si se le hubiera acabado el mundo. Lo cual, según ella, probablemente era cierto. La gente habla. Sollozaba, el rímel le corría por la cara como ríos negros de arrepentimiento. Todo el mundo lo sabe. Mamá ya ni siquiera puede aparecer en el club de campo. Miré a esta mujer que había dejado que su familia me tratara como basura durante 7 años, y no sentí nada. Ni rabia, ni lástima, ni amor, solo la calma vacía que llega después de que una tormenta finalmente pasa. Bien, dije, porque a veces la verdad es así de simple. Marcus, por favor, suplicó, agarrándome la manga como si fuera su salvavidas. Lo siento.
Debí haberte defendido. Me equivoqué. Por favor, no me dejes por esto. Déjala así. Como si solo se tratara de un almuerzo, un momento de humillación, en lugar de 7 años de falta de respeto sistemática que no solo había permitido, sino en los que había participado activamente con su silencio. Clara, dije. Me soltó la manga con suavidad. No se trata de un almuerzo. Se trata de 7 años en los que los elegiste a ellos antes que a mí, siempre. Los papeles del divorcio se firmaron 2 semanas después. La reunión de mediación fue como ver a un grupo de abogados operar una relación que se había estancado hacía años. Clara se sentó frente a mí en esa mesa de conferencias estéril, con aspecto de haber envejecido una década en el último mes, mientras nuestros abogados revisaban papeles como si estuvieran repartiendo cartas en la partida de póker más cara del mundo. Pero aquí está lo mejor. Llegué preparada. Mientras el abogado de Clara intentaba discutir sobre la distribución justa de los bienes y la angustia emocional, abrí mi maletín y saqué lo que me gusta llamar mi póliza de seguro, todos los recibos, todos los extractos bancarios, todas las facturas de tarjetas de crédito, todos los pagos de servicios públicos del año pasado. Su señoría, dijo mi abogado con esa sonrisa que probablemente envidian los tiburones, mi cliente tiene documentación que prueba que ha sido el único proveedor financiero durante los últimos 12 meses, mientras que la señora Ale estaba desempleada y ahorraba con la verdad sobre su situación. El abogado de Clara parecía como si lo hubiera atropellado un camión cargado de información incómoda. Los papeles esparcidos sobre la mesa contaban una historia que ninguna manipulación legal podría cambiar. La había estado cargando con su pereza financiera mientras les mentía a todos sobre su vida perfecta. Todo el proceso duró menos de 2 horas. Clara firmó los papeles del divorcio más rápido que antes de inscribirse en clases de yoga caras, probablemente porque su abogado le había susurrado al oído que pelear conmigo solo la haría quedar peor y le costaría más dinero que no tenía. Esa noche, no celebré con champán ni di una fiesta ni llamé a mis amigos para presumir. En cambio, volví a mi pequeño apartamento de una habitación, el lugar al que me había mudado tras escapar por fin del circo de la familia Pemberton, y pedí comida china para llevar como una persona civilizada. Me senté en mi silla barata de Ikea, comiendo melena baja directamente del envase, y experimenté algo que casi había olvidado que existía. Silencio. Silencio de verdad. No el silencio tenso y tenso que se da al intentar no ofender a quienes ya te odiaban, sino la tranquilidad que surge al estar finalmente a solas con tus propios pensamientos. No había Vivian suspirando dramáticamente por mis decisiones de vida. No había Thomas sermoneándome sobre el éxito y la ambición. No había Lauren poniendo los ojos en blanco ante mi existencia. Nada de Clara fingiendo que todo estaba bien mientras su familia me trataba como si fuera algo que hubieran raspado de sus zapatos de diseñador. Solo yo, mi comida para llevar y el bendito silencio de un hombre que por fin había encontrado su fortaleza. 3 semanas después, sonó mi teléfono. El nombre de Clara apareció en la pantalla y, por un instante, pensé en dejarlo en el buzón de voz. Pero la curiosidad me venció. Quería oír qué excusa se le ocurriría esta vez. Te extraño, dijo con voz débil y quebrada. Debería haberle dicho algo a mi familia hace años. Tenía miedo de decepcionar a mi madre, miedo de perder su aprobación. Pero ahora veo que perdí algo más importante. 7 años demasiado tarde, pero ¿quién cuenta? Tuviste 7 años, Clara, le dije, y mi voz sonó serena como un lago en un día sin victorias. 7 años para elegir a tu marido por encima de las tonterías de tu familia. Y cada vez, elegiste el silencio. Cuando colgué el teléfono y miré mi pequeño apartamento, sin retratos familiares llenos de gente que me odiaba, sin muebles caros en los que me diera miedo sentarme, sin tensión tan densa como para cortarla con un cuchillo, sonreí. Esto era paz. Esto era libertad. Este era el tipo de tranquilidad que el dinero no puede comprar y las familias no pueden destruir. El silencio que finalmente me salvó.